5 bancos internacionales le prestarán 1.000 millones de dólares al Banco Central de la República Argentina. Pero, ¿qué sentido tiene esta operación? ¿Para qué quiere el Banco Central 1.000 millones de dólares en forma de un nuevo préstamo? Veámoslo. El Banco Central de la República Argentina anunció ayer que acababa de lograr un préstamo de 1.000 millones de dólares por parte de 5 bancos internacionales a través de una operación repo. ¿Qué es una operación repo? ¿Por qué este préstamo es relevante? ¿Y para qué quiere el Banco Central de la República Argentina 1.000 millones de dólares? Empecemos por la primera cuestión. Como digo, el Banco Central ha obtenido un préstamo de 1.000 millones de dólares a través de una operación repo. ¿Y qué es una operación repo? En el fondo, una operación repo no es más que un préstamo de dinero colateralizado, garantizado por una cartera de activos. De tal manera que si a vencimiento de ese préstamo el deudor no le devuelve el dinero al acreedor, este se cobra ejecutando los activos que actúan como garantía. Formalmente, una operación repo se estructura como una venta de activos con el compromiso de recompra de esos activos. Cuando el deudor le vende los activos al acreedor, este se los compra con dinero y, por tanto, el deudor recibe el dinero que necesitaba, que quería pedir prestado. Y cuando posteriormente, en el futuro, el deudor le recompra los activos al acreedor, le está devolviendo el dinero que originalmente recibió. Es decir que, en el fondo, durante el plazo de la operación repo, el deudor ha pedido prestado dinero y esos activos que se han vendido y se han recomprado luego han actuado como garantía de repago de esa operación. En el caso del repo que ha suscrito el Banco Central de la República Argentina con 5 bancos privados internacionales, los activos que se han utilizado como garantía son bonos BOPREAL. Recordemos que originalmente estos bonos fueron emitidos por el propio Banco Central para cancelar la deuda en dólares que tenía de la administración del gobierno anterior con los importadores argentinos. Por tanto, en esta operación repo, 5 bancos internacionales le han prestado al Banco Central 1.000 millones de dólares con la garantía de deuda del Banco Central. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene que la garantía de una deuda del Banco Central sea otra deuda del Banco Central? Al fin y al cabo, si el Banco Central es insolvente y el Banco Central no puede devolverles el dinero a estos bancos internacionales, entonces la deuda del Banco Central que actúa como garantía, los bonos BOPREAL, tampoco se podrán pagar. Si soy insolvente no podré pagar ninguna de ambas deudas. Pues bien, la lógica que tiene la operación es que, previsiblemente, no lo sabemos, pero la cantidad de bonos BOPREAL que se han entregado como garantía de este repo de 1.000 millones de dólares tiene un valor nominal muy superior a 1.000 millones de dólares. Imaginemos, ya digo, no lo sabemos, pero imaginemos que se han dado bonos BOPREALes con un valor nominal de 5.000 millones de dólares. Y supongamos que dentro de unos años, cuando el Banco Central de la República Argentina deba pagar su deuda, el Banco Central cae en suspensión de pagos y tiene que aplicar una quita del 70% a todos sus acreedores. Pues bien, de entrada, a estos bancos internacionales no les devolvería 1.000 millones de dólares, que es lo que han pactado que se les devuelva, sino 300. Sin embargo, estos bancos internacionales, después de cobrar 300 millones de dólares, todavía tendrían bonos BOPREAL con un valor nominal de 5.000 millones de dólares. Y aun cuando se les aplique una quita del 70% a estos bonos de 5.000 millones de dólares, el Banco Central seguiría pagando por ellos 1.500 millones de dólares. Por tanto, por un lado ya habrían cobrado 300 millones de dólares y por el otro podrían llegar a cobrar 1.500 millones de dólares. Es decir, que el repago de esos 1.000 millones de dólares, incluso en situaciones tan estresadas como una quita del 70%, estaría garantizada. En segundo lugar, ¿por qué esta operación de financiación del Banco Central resulta tan relevante, tan significativa? Pues sobre todo por el coste financiero al que se ha efectuado. El tipo de interés de esta operación será del 8,8%, que sí, para un Estado claramente solvente es un coste de financiación bastante elevado.
Pero para un Estado como el argentino es un coste de financiación hoy por hoy muy bajo. Y es que el plazo de esta operación repo, de este préstamo garantizado con valores, es de aproximadamente 2 años y 4 meses. Pues bien, hoy por hoy el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 2 años es del 4,28%. Si el coste financiero de esta operación del Banco Central de la República Argentina a un plazo de aproximadamente 2 años ha sido del 8,8%, eso significa que el riesgo país de Argentina a 2 años vista es de aproximadamente 450 puntos básicos. En los mercados financieros, el riesgo país de Argentina aún ronda los 600 puntos básicos. De hecho, ayer viernes perforó la barrera de los 600 puntos y se ubicó alrededor de los 590. Pero aún está en ese entorno de 600 puntos básicos. Y cuando Javier Milei llegó al poder, el riesgo país se ubicaba alrededor de 3.000 puntos básicos. En esta operación, repito, 450 puntos básicos, un tipo de interés del 8,8% a algo más de 2 años vista. Y además tengamos presente que, aunque solo se hayan prestado 1.000 millones de dólares, según ha comunicado el Banco Central, estos 5 bancos privados estaban dispuestos a prestarle hasta 3.000 millones de dólares a ese mismo tipo de interés. Si el Banco Central no ha pedido prestados más dólares, es porque, al menos de momento, no le interesa. Y puede no interesarle porque no necesite ahora mismo más dólares, o más bien, más probablemente, porque considere que durante los próximos meses podrá volver a repetir estas operaciones de financiación a tipos de interés aún más bajos. Por tanto, lo que esta operación pone de manifiesto es que los mercados financieros están confiando crecientemente en la solvencia del Estado argentino, que el Estado argentino está recuperando su credibilidad frente a los inversores internacionales y, por tanto, es capaz de colocar sus pasivos a precios competitivos, cada vez más competitivos, en esos mercados financieros. Y que previsiblemente, atendiendo al precio de esta operación, la prima de riesgo, el riesgo país, cuantificado en los mercados financieros, todavía tiene bastante recorrido a la baja. Pero por último y en tercer lugar, ¿para qué está pidiendo prestado tanto dinero el Banco Central de la República Argentina? ¿Para qué quiere 1.000 millones de dólares o incluso más de 1.000 millones de dólares el Banco Central de la República Argentina? Pues los quiere fundamentalmente para recomponer sus reservas internacionales en dólares, para incrementar sus reservas internacionales en dólares ante el venidero desarme de los controles cambiarios del famoso cepo cambiario en Argentina. Una vez se desarmen los controles de capitales y por tanto el peso flote libremente y restrictamente en los mercados financieros, cabe la posibilidad de que los especuladores testeen la estabilidad de la cotización de ese peso. Es decir, qué sucede con la cotización de ese peso si se lo somete a un ataque especulativo bajista. ¿Va a haber una contraparte que estabilice el tipo de cambio del peso o no va a haber nadie que haga frente a toda la presión vendedora de pesos y que conduce a la depreciación de su valor? Pues justamente para eso necesita el Banco Central las reservas internacionales en dólares, para que si se produce algo como esto, el Banco Central pueda recomprar los pesos que se están vendiendo a tipos de cambio muy bajos contra sus reservas en dólares. Si el Banco Central carece de reservas en dólares, entonces el margen de sobredepreciación cambiaria del peso sería mucho mayor. Ya lo explicamos con más detalle en un vídeo anterior, en el que también expusimos que el objetivo del préstamo de la nueva línea de financiación que el Estado argentino está negociando con el FMI tiene como propósito este mismo objetivo, es decir, dotar al Banco Central de la República Argentina de reservas internacionales en dólares suficientes como para levantar los controles de capitales sin exponerse a una crisis cambiaria que realimente las expectativas internas de inflación. Y esto, en el fondo, como también explicamos en ese vídeo, no es más que una operación de reestructuración del pasivo del Banco Central. Si los pesos cabe interpretarlos como pasivos a corto plazo, el Banco Central está asumiendo deuda a más largo plazo para poder recomprar y estabilizar sus pasivos a muy corto plazo, los pesos.
A diferencia de lo que sucedía con gobiernos anteriores, este no es un endeudamiento dirigido a financiar un déficit público estructural e insostenible. Este es un endeudamiento dirigido a reestructurar los vencimientos de los pasivos del Estado argentino, incluido el Banco Central de la República Argentina, para evitar una sobredepreciación de los pasivos del Estado argentino que actúan como medio de cambio, que actúan como dinero, es decir, el peso. Por tanto, esta operación no solo nos indica que el Estado argentino es percibido cada vez como una institución más solvente, capaz de regresar a los mercados financieros, sino sobre todo nos está indicando que ya se están dando pasos decisivos para desarmar en 2025 todos los controles cambiarios. El Estado argentino se está preparando para levantar el cepo, al tiempo que minimiza los riesgos de un estallido inflacionista en su interior. Si 2024 fue el año de la estabilización macroeconómica de la Argentina, el gobierno de Javier Milei pretende que 2025 sea el año de la reconstrucción económica del país.